Veamos una comparación entre el interés simple y el interés compuesto. En el interés simple podemos tener un préstamo o una inversión durante un determinado tiempo, generando una tasa de interés fija. Mientras que en un interés compuesto, este interés puede ser convertido a capital anualmente, semestralmente, trimestralmente, mensualmente, dependiendo de las condiciones de la inversión o del préstamo. Es importante tener claro el significado de cada parte de nuestras ecuaciones. La I mayúscula nos representa el interés simple, la C mayúscula el capital, que en algunos casos le llamamos valor presente, la I minúscula el interés o tasa de interés, y T el tiempo de la inversión o del préstamo. Un ejemplo sencillo. Hallar el interés simple sobre $1,000 por 3 años al 5% de interés simple. Nuestro capital serían $1,000, el tiempo 3, que serían los 3 años, el interés el 5%. Ese porcentaje hay que transformarlo a un valor numérico, siempre dividiendo el porcentaje entre 100. De esta manera 5 entre 100 es igual a 0,05. Luego sustituimos estos valores en nuestra sencilla ecuación, 1000 por 0,05 por 3, y eso nos da el interés simple de 150. Ya sea una inversión que hayamos realizado, nos van a devolver los 1000 más los 150 que pasa a ser el interés simple. O si es un préstamo, es lo que nos correspondería aportar adicional a los 1000. En el interés compuesto, como ya mencionamos, también hay que tener en cuenta qué es una frecuencia de conversión. El número de veces en que el interés se convierte en capital en un año. Significa que cuando los problemas nos especifican que se convierte semestralmente, trimestralmente, mensualmente y hasta anualmente, es importante tener en cuenta el número que debemos utilizar para esta frecuencia de conversión. Si es anualmente es 1, es decir que en un año se convierte una vez. Semestralmente un año tiene 2 semestres, por lo tanto se convertiría 2 veces en un año. Trimestralmente un año tiene 4 trimestres, por eso se convertiría 4 veces. Y mensualmente pues el año tiene 12 meses y se convertiría 12 veces. Esos valores son importantes. La ecuación a utilizar S mayúscula, en algunos textos se usa una M, igual a C más 1 más I minúscula, cerramos paréntesis y todo elevado a la N. Repito, la S viene a ser el monto compuesto, la C el capital original, la I es importante, que es la tasa de interés por periodos. Hay que calcularla dividiendo la tasa anual, que indica la situación, entre la frecuencia de conversión. Y la N, que aparece como exponente, representa la cantidad de periodos, que se calcula multiplicando el número de años de la inversión o préstamo multiplicada por la frecuencia de conversión. Otro ejemplo para ilustrar el interés compuesto. Si se invierten $1,000 durante 8,5 años al 7%,
convertible trimestralmente, cuál es el monto compuesto y el interés compuesto. Bien, ¿qué datos nos ofrece el problema? El capital, 1.000. La tasa anual, 7%. Lo dividimos entre 100 y eso nos va a dar el 0,07. La frecuencia de conversión, en este caso el problema nos dice que es trimestralmente. Por lo tanto, un año tiene 4 trimestres y la frecuencia de conversión sería 4. Por eso la I la calculamos dividiendo el 0,07, que es la tasa anual, entre la frecuencia de conversión, que es 4, y obtenemos un 0,01175. La N sería el número de años, que es 8,5 años, por la misma frecuencia de conversión ya establecida, que es 4, y eso nos da el número de periodos, que es lo que representa la N. Luego, nos solicitan encontrar el monto compuesto. El monto compuesto, que es la S mayúscula, va a ser igual al capital por 1 más I elevado a la N. El capital es 1.000, el 1 no va a cambiar, la I calculada 0,0175 y todo eso elevado a la potencia 34. Se suma el 1 con el interés, se eleva a la potencia 34 y finalmente se multiplica por 1.000. Y redondeamos a 2 decimales porque estamos hablando de dinero y esto lo utilizamos con las centésimas. Por esa razón, pues redondeamos a 1.803,72 centésimas. Esto representa el monto compuesto. Monto compuesto. Pero también nos preguntan por el interés compuesto. Este interés compuesto pasa a ser el monto que hemos encontrado menos el capital. Por lo tanto, si teníamos un capital de $1.000, lo restamos a los 1.803,72 y obtenemos el interés compuesto de 803,72 centésimas. Bien, otro aspecto importante del uso de estas ecuaciones es que en algunas situaciones se nos solicita el valor presente. El valor presente no es más que el capital y lo único que hay que hacer es despejar la C de la ecuación. Recordando, S es el monto compuesto, C es el valor presente o capital. Como podemos observar, el factor 1 más I elevado a la N está multiplicando al capital, a la C, por lo tanto puede pasar dividiendo al otro brazo, pasa dividiendo a S, o sea, al monto compuesto. Y hay una propiedad de leyes de los exponentes que dice cuando usted tiene una cantidad con un exponente y está en un denominador y usted lo desea pasar al numerador, pues esto pasa con exponente negativo. Esta es una manera de expresarlo, pero también se puede trabajar como el paso anterior, es decir, lo podemos dejar aquí, dividiendo el monto entre el 1 más I elevado a la N y ya obtenemos el valor de C. Solamente para tener en cuenta pues que es otra manera para expresarlo y calcularlo, pero a la hora de calcularlo es más fácil de esta manera. Un ejemplo de esta situación sería, vamos a ver, debo $1.250 pagaderos dentro de 3 años sin intereses. Obsérvese que ahí está
El truco, me están diciendo que sin intereses. ¿Qué cantidad debería estar dispuesto a aceptar mi acreedor en este momento si él puede invertir el dinero al 4% convertible semestralmente? Es decir, es una persona que me prestó $1,250. Me da 3 años para pagar. No me va a cobrar los intereses, pero hay un mínimo que yo le tengo que dar a esa persona para que él recupere lo que me prestó. En otras palabras, lo que se solicita es el capital. Al solicitarse el capital, la ecuación va a cambiar un poco. Tenemos la misma ecuación. La tasa anual entre la frecuencia de conversión, si nos está hablando de un 4% convertible semestralmente. Entonces, esa tasa anual sería un 0,04 porque recordemos que dividimos el 4 entre 100 es 0,04. Semestralmente, un año tiene 2 semestres, por eso usamos una frecuencia de conversión igual a 2. Luego 0,04 entre 2 es 0,02. Eso nos da la I. Ese es el valor de I. El número de periodos sería el número de años por la frecuencia de conversión. Son 3 años que me va a dar para pagar y la frecuencia de conversión es 2. Por lo tanto serían 6 periodos. Entonces, yo le debo 1,250 para que él pueda obtener esos 1,250 que van a ser en este caso el monto. Entonces, pues despejamos la C, que es el capital. Tenemos el valor de I, tenemos el valor de N, lo que mencionaba en el caso anterior, que simplemente pasamos ese factor. 1 más 0,02 es 1,02. Elevado a la sexta potencia, hacemos la división y obtenemos un capital de 1,109,96 centésimas. Significa que si yo le devuelvo esa cantidad, él puede recuperar lo que me prestó, unos $1,250. Y otro ejemplo, ¿cuánto debe invertir Zoila ahora al 4,6% convertible trimestralmente para tener $15,000 en su cuenta de ahorro dentro de 10 años? Bien. Ahí hay un pequeño error en las respuestas del problema, porque nos dice que debe ser 9,494,10, pero realmente es con 14 centésimas. Lo que pasa es que esos problemas son resueltos también con logaritmos. Entonces, con logaritmos sí da a 10 centésimas, pero la ecuación que están utilizando ustedes pues no va a dar a eso. Así que no es un error muy grande, pero de todos modos pues se hace la aclaración. De igual manera, se calcula la tasa anual, que como es un 4,6%, dividimos el 4,6 entre 100, nos da 0,046. Como es trimestralmente convertible, 12 entre 3 nos da una frecuencia de 4, por eso la frecuencia de conversión es 4. Hacemos la división obteniendo un 0,0115. Entonces, el número de periodos sería el número de años, que son en 10 años. Por la frecuencia de conversión tendríamos 40 periodos. Nuestra ecuación, el monto igual al capital
por 1 más i elevado a la n. El monto para obtener $15,000, lo que significa que también nos están solicitando el capital. Hacemos la suma 1 más 0,0115 y luego lo pasamos dividiendo, hacemos la operación y obtenemos el capital, 9.494,14 centésimas. Así que, ¿qué es lo más importante en este tipo de problemas? Tener clara la ecuación, saber despejar la forma sencilla como te lo estoy mostrando, pues no debería haber ninguna dificultad. Asumo que pueden usar calculadora y no debe tener ninguna contrariedad. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a arreglar esto. En la compra de una casa, Juan paga $10,000 de cuota inicial y acuerda pagar $7,500 2 años después. Hallar el valor de contado de la casa al 6% convertible semestralmente. De la misma manera se calcula la I, la tasa anual, 6 entre 100, 0,06. La frecuencia de conversión, como es semestralmente, pues se usa 2. Luego dividimos y eso obtenemos 0,03. Calculamos el número de periodos, que sería entonces el número de años, que en 2 años se van a pagar los 7,500 restantes. Obsérvese que Juan paga 10,000 como abono inicial, así que esos 10,000 los tenemos que sacar de la operación. Realmente lo que está sujeto a interés son los 7,500, que en 2 años son pagaderos. De esta manera, la frecuencia de conversión semestralmente sería 2 y el número de años para pagar 2 por 2, 4, por lo tanto son 4 periodos. De allí el monto serían 7,500, que es lo que vamos a pagar en 2 años, es igual al capital, que es lo que andamos buscando, 1 más el interés, que es 0,03 elevado al número de periodos, que es 4. 1 más 0,03 es 1,03. De allí pues pasamos dividiendo 1,03 elevado a la cuarta y realizamos la operación, la división, obteniendo un capital de 6.663,65 centésimas. A eso se le suman los 10,000 que Juan abonó a la casa, lo que nos da el valor de contado de la casa, 16.663,65 centésimas. Veamos otro ejemplo. Bien, en este ejemplo no se apreciaba muy bien la respuesta, pero de acuerdo a los resultados, pues asumo que es 2.869,90 centésimas. Nos habla de un documento fechado el 1 de febrero del año 2000. Estipula el pago de $2.500 con intereses al 5%, convertible semestralmente 4 años más tarde. Habría que hallar el importe de la venta del documento al 1 de febrero de 2003, suponiendo un rendimiento al 6% convertible trimestralmente. En este problema, pues hay que hacer doble solución, porque primero
hay una conversión en 4 años. Entonces, el valor al vencimiento del documento sería el 5% semestralmente, 5% semestralmente. Ese 5 lo dividimos entre 100 y obtenemos 0,05. Como es semestralmente, dividimos entre 2, que es el factor de conversión, y nos va a dar a 0,025. Y el número de periodos, pues los 4 años por el 2, que ya habíamos calculado, donde n pasa a ser 8. Obteniendo lo siguiente. En ese periodo tendríamos un monto de 3.046,01 centésimas. Luego, ese valor del documento sería el valor presente con el vencimiento en un año. En un año. Por lo tanto, la segunda parte del problema, que dice hallar el importe de la venta del documento al 1 de febrero de 2003, si el pacto había sido hecho en el 2000, obsérvese que ya han pasado 3 años, suponiendo un rendimiento al 6% convertible trimestralmente. Ahí es donde viene el cambio. Entonces, como es al 6% trimestral, entonces se usa como factor de conversión, frecuencia de conversión, se usa el 4. Dividiendo el 0,06 entre 4 nos da 0,015. Y como estaríamos hablando de vencimiento de un año, entonces el número de años sería 1 por la frecuencia de conversión, que es 4. Luego, nuevamente, lo que se busca es el capital. Por lo tanto, si ya tendríamos el monto, que es ese, 3.046 con una centésima, lo dividimos entre el 1 más 0,015 elevado a la cuarta, obteniendo un resultado de 2.869,90. Sería lo que se tendría que estar cancelando el 1 de febrero del 2003. Si tienes alguna pregunta, pues entonces me las envías.